Bueno, ayer la cadena de televisión británica, la BBC, tuvo que salir a ofrecer disculpas luego de que en sus espacios informativos se difundiera una noticia falsa que aseguraba que el ejército de Israel buscó atacar a personal médico y a civiles que hablaban árabe en el hospital Al-Shifa de Gaza. Una de las conductoras de la cadena aclaró que la información correcta era que las tropas israelíes iban acompañadas de doctores y de civiles para asegurar que los suministros médicos que llevaban los recibieran quienes más los necesitan. Un error gravísimo para una televisora de ese tamaño y con ese alcance. En tanto, el martes, miles de personas se han manifestado en Washington en solidaridad con el pueblo de Israel en la denominada Marcha por Israel. Miles de manifestantes condenando las muestras de antisemitismo en el mundo exigieron la liberación inmediata de los rehenes que tiene el grupo terrorista Hamas. Y bueno, ya es colaborador nuestro, Francisco Gilfuay, para hablar más de este tema, antropólogo, historiador, y además va a empezar un curso próximamente que tiene mucho que ver con lo que está pasando ahora. Sí, señor. ¿Cómo estás, mi querido Paco? ¿Cómo estás, Adela? Gracias por invitarme. ¿Te decimos Francisco o Paco? Francisco, sí, Francisco. Okay. Por favor. Ok, Francisco. Perdónenme, ya son risas nerviosas. No, pero no me ofende, simplemente yo soy Francisco. Está bien, pero, ¿no? Claro, nomás hay quien a los franciscos les dice Paco. Sí, claro. Por eso te lo preguntaba, sí. no. Ya son risas nerviosos porque ya de verdad es mucha emoción la que manejamos, ¿no? Sí. Tú vas a tener un curso próximamente. Bueno, ya empezó ayer, ¿no? No, es que lo demoramos una semana. Sí, ok. por causas de fuerza mayor. Ok, Sí. porque siempre nos están preguntando. Sí, la fecha original íbamos a empezar ayer. No, perdón, antier. ¿Hoy es jueves? Hoy es jueves. Íbamos a empezar antier, pero empezamos martes 21. El próximo martes. Muy bien. Sí. ¿De qué va a tratar el curso? El curso es sobre el boicot antinazi de 1933. Entonces, la historia es, o sea, en realidad muy poca gente lo conoce, desgraciadamente, ha como desaparecido. ¿Pero tú sí? Bueno, yo sí, porque yo soy representante en México del historiador Edwin Black, tengo algunos años de tener relación con él, el trabajo de él ha sido muy importante para el mío. Y él escribió un libro muy importante sobre el boicot antinazi de 1933. Se llama IBM, ¿no? Tiene otro libro que se llama IBM y el Holocausto, que es muy famoso. Okay. Él ha hecho investigaciones súper importantes para entender el contexto político y geopolítico de la Segunda Guerra Mundial y de Shoah, del Holocausto. Las más importantes en mi opinión. Y este tema de IBM y el Holocausto se relaciona con el tema del boicot y también con otro tema que él investigó en un libro que se llama War Against the Weak, la guerra contra los débiles. Que ese es, IBM y el Holocausto y la guerra contra los débiles, ambos son sobre el tema de cómo las aristocracias o digamos las élites de poder en el mundo anglosajón, sobre todo en Gran Bretaña y Estados Unidos, pero también en el resto del mundo occidental, estuvieron apoyando un movimiento que se llama el movimiento eugenista. A veces lo llaman eugenesia, a mí no me gusta decir eugenesia porque suena a ciencia y en realidad es una pseudociencia, es una ideología. Entonces prefiero eugenismo porque suena a movimiento ideológico. Claro. Entonces el eugenismo es Edwin Black es el gran historiador del eugenismo y esta es la ideología original de la supremacía, de la presunta supremacía biológica de la raza nórdica, germánica, alemana, aria. Pues, Entonces de ahí viene esa ideología. Los eugenistas se volvieron muy, muy influyentes, muy poderosos. Bueno, eran muy poderosos. La élite de poder en todo Occidente se entusiasmó con esta ideología. Ya estaban en el poder, pues. De hecho, las grandes fortunas de Estados Unidos fueron los grandes financieros de este movimiento, gente como Rockefeller, Carnegie, Ford, etc. Y todo esto lo documenta Edwin Black.
Y entonces el contexto que rescata Edwin Black, porque esto no se enseña en las escuelas, está en todas las bibliotecas, en internet lo puedes encontrar, hay artículos de Wikipedia sobre esto. No es que se hayan quemado libros o que se hayan eliminado. Ajá, ahí están. Sí, ahí está todo, simplemente se dejó de discutir y en las escuelas se dejó de enseñar. Y entonces este tema, al sacarlo de la educación occidental, le ha vuelto muy difícil a los occidentales realmente entender la Segunda Guerra Mundial, porque pues adquieres una percepción muy distinta de lo que fue la guerra cuando entiendes que las élites de poder en Occidente estaban apoyando la misma ideología que Adolfo Hitler. Y de hecho, el financiamiento para el crecimiento del eugenismo alemán, que luego se convierte en el nazismo alemán, todo eso venía de Estados Unidos. Y los precedentes legales, por ejemplo, de las leyes de Nuremberg de 1935, esos estaban copiando avances legales que se habían logrado en Estados Unidos para fortalecer la institucionalización del eugenismo en Estados Unidos. Entonces, en la primera mitad del siglo XX hubo cientos de miles de personas en Estados Unidos que fueron o encarceladas o esterilizadas a la fuerza para que no se pudieran reproducir. Gente que salía relativamente bajos en estos exámenes de IQ fraudulentos que estaban usando los eugenistas, y todo con el argumento de que no tenían suficiente sangre aria. Todo esto en Estados Unidos, y la gente ya no... Este fue el movimiento social y político más importante a nivel mundial de la primera mitad del siglo XX, ya nadie lo conoce. Nadie lo conoce. Casi nadie lo conoce. Entonces, es muy importante el trabajo de Edwin Black rescatando todo este contexto. IBM y el Holocausto es un libro dedicado a un aspecto de esto, que es muy escandaloso, porque al igual que muchos otros grandes industriales estadounidenses, financiando, IBM estaba colaborando con el nazismo, y de hecho IBM le proporcionó a los nazis todo el sistema de procesamiento de información para procesar los datos de toda la gente que estaban arrestando y luego metiendo a campos de concentración para exterminarlos. Eso todo con máquinas Hollerith de IBM, todo lo hizo IBM. Entonces, estos son temas muy importantes. ¿Cómo se conectan al boicot? El boicot es un movimiento internacional liderado por judíos de a pie en todo Occidente, aliados con miles y miles y miles de cristianos. Fue una cosa impresionante que se anuncia inmediatamente después de que Hitler toma el poder. Entonces, toma el poder Hitler en Alemania, inmediatamente muchísima gente en todo Occidente entendió que estaba en juego el futuro de Occidente, como está ahorita. Esa es la conexión con nuestro momento presente. Y estuvieron a punto de destruir al Tercer Reich en la cuna. A punto. Entonces, para nosotros... Cuando llevaba un año en el poder. No. Esto es meses después. O sea, en el primer año de Hitler fue el tiempo que estuvo el boicot. Nada más tomó el poder, estalla el boicot en todos lados. Y acuérdate que era la Gran Depresión. Sí, claro. Y la Gran Depresión fue especialmente dura en Alemania. Entonces el boicot tenía el poder de destruir al Tercer Reich y estuvo a punto de lograrlo. Entonces es una historia que nos llena de esperanza de lo que se puede hacer hoy para defender Occidente, y también es una lección para nosotros porque al final no tuvieron el éxito que querían, que era, ¿no? Y la razón fue el eugenismo. Porque las clases gobernantes de Occidente estaban protegiendo a Hitler. Entonces, desde el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Gran Bretaña y otros gobiernos influyentes de Estados Unidos, se trabajó durísimo para derribar el boicot. Y esa fue una razón de que no tuviera éxito. La otra razón, que también es muy importante y es crucial reflexionarlo, es que había una controversia durísima dentro del movimiento sionista, entre los sionistas laboristas y los sionistas revisionistas, sobre qué hacer con el boicot. Y no se lograron poner de acuerdo. Y no poderse poner de acuerdo, esta controversia dentro del liderazgo de la comunidad judía, del sionismo, y también de las comunidades de la diáspora, impidió la creación de una organización central para que los que consumían bienes y servicios alemanes
pudieran fácilmente encontrar oferentes alternativos en otros países y entonces sí asegurar la destrucción de Alemania. Eso no se logró. No se logró el boicot. Y se salvó Hitler. Entonces, vamos además del curso que voy a dar. El curso es sobre esto. El curso sobre el boicot. Sobre este pasaje de la historia. Y las lecciones que tiene para nuestro momento presente. Qué interesante. Entonces, no quiero que se me olvide. Vamos a traer a Edwin Black a México. Lo está invitando, yo soy su representante en México. Lo está trayendo Yad Vashem. Yad Vashem México. El museo de... No. Yad Vashem México Yad Vashem es la organización que a nivel internacional se dedica a enseñar sobre el Holocausto para que nunca jamás suceda un crimen igual. Y Yad Vashem México está invitando a Edwin Black a que venga a dar unas conferencias en febrero. Yad Vashem va a anunciar exactamente, va a empezar a publicitar la información sobre esto a partir de mañana. Entonces, tus escuchas pueden ir a la página de Yad Vashem México para enterarse sobre la visita de Edwin Black que viene en febrero. Que es un gran historiador. Es un gran historiador. En mi opinión personal, es el historiador más importante de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, porque él le ha puesto mucha atención a todo este contexto político y geopolítico que otros historiadores han descuidado y que es muy difícil realmente entender lo que pasó. Más bien es imposible entender lo que pasó sin el trabajo de Edwin Black. ¿Es un curso de cuántos días? El curso dura, son 5 sesiones de 2 horas, una por semana, y empezamos el martes. Y en la página de... ¿Y va a participar Edwin Black? No, Edwin Black, vamos a tratar de que tenga una interacción con los alumnos, por eso todavía no lo agendo. Pero no, él viene en febrero a dar conferencias. Viene en febrero a dar conferencias. Así es. Qué interesante. Podríamos entrevistarlo. Claro. ¿No? Claro. Ya que tú eres el representante. Por supuesto, con mucho gusto. Pues sí, porque es bien importante conocer la historia. Ahora, trayéndolo al momento actual. Sí. ¿Qué está pasando? ¿Está pasando un poco lo mismo? Porque pues vemos muchos intereses. Ayer estaba viendo un documental en donde hablaba Obama, hablaba Trump, hablaba hasta creo que Clinton, o los sacaban por ahí, y decían pues que tuvieron una relación muy difícil con Netanyahu, que Netanyahu verdaderamente nunca ha querido la paz, ¿no? Y sacaban palabras de Obama. Fue una entrevista que le hicieron a Obama. Trump, bueno, miente como respira, pero pues finalmente fue presidente. Y me llamó la atención algo que dijo Obama en el sentido de, cuando yo reflexiono, ¿qué no hice por el Medio Oriente, para alcanzar la paz en el Medio Oriente, ¿no? ¿Qué no hice bien, o qué no hice, o qué me faltó hacer? Entonces, ¿qué está pasando con esta guerra en Medio Oriente frente a Occidente y la respuesta de Occidente? Bueno, yo creo que todo esto es una representación teatral. Entonces, Trump dice mentiras, pero en mi opinión dicen muchas más mentiras Biden y Obama. Biden no lo sacaron, fíjate, no lo consideraron muy relevante. Sí, pero si de mentirosos hablamos, yo creo que Obama supera por mucho a Trump. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, lo que está pasando es que hubo un proceso diplomático gestionado por Estados Unidos para meter a Israel a una organización que desciende de la solución final nazi, OLP Fatah, lo que ahora llamamos la Autoridad Palestina. Fue creada por Haj Amin al-Husseini, que fue codirector de los campos de muerte con Adolfo Eichmann. Eso nunca se lo explicaron a los judíos israelíes, no se lo explicaron a los judíos de la diáspora cuando les dijeron: vamos a meter esta organización a Judea y Samaria para que gobierne a los árabes de esos territorios y en Gaza. Tampoco les dijeron a los judíos israelíes ni a los judíos de la diáspora que OLP Fatah es la creadora de Irán. Eso ya todo el mundo se le olvidó. Y esto no requiere escarbar en la Segunda Guerra Mundial como es el caso de los antecedentes de OLP Fatah. Esto es mucho más reciente. Esto estaba en la primera plana del New York Times en 1979, cuando Ayatollah Khomeini toma el poder en Irán
En la primera plana del New York Times estaban explicando que esa revolución iraní para inaugurar a Ayatollah Khomeini como el líder del nuevo Estado teocrático yihadista terrorista iraní, esa revolución la había hecho OLP Fatah. Primera plana del New York Times, estaban explicando en 79 que OLP Fatah, es decir, Yasser Arafat, Mahmoud Abbas, los mismos que después se convirtieron en la Autoridad Palestina, bueno, esos estuvieron entrenando a las guerrillas de Ayatollah Khomeini en campos de entrenamiento en Líbano durante los 70s. Okay. Y los armaron hasta los dientes. Sin OLP Fatah, la revolución iraní no hubiera sucedido. No. Mahmoud Abbas y Yasser Arafat fueron los primeros dignatarios invitados a Teherán a celebrar con Khomeini. Les mandó un avión para que vinieran a Teherán a celebrar con él. Se volvieron inmediatamente muy importantes en Irán porque le ayudaron a Khomeini a crear Savama, que es su servicio de represión, de su policía secreta, Savama. Y luego le ayudaron a crear la Guardia Revolucionaria Iraní, que es la que exporta terrorismo a todo el mundo, es la creadora de Hezbollah. Nada de eso se lo explicaron a los israelíes. Y por ahí de 1983, 84, nunca volvieron a mencionar la conexión entre OLP Fatah e Irán. Y allí hay una lección sobre, en mi opinión, sobre cómo funciona el sistema de medios y cómo funciona la administración de la realidad. Porque tú dejas de mencionar en los medios, de forma generalizada, que evidentemente lo pueden hacer, cualquier tema. Y ya no existe. En 2 años nadie se acuerda. Sí, claro. Como si nunca hubiera sucedido. Claro. Yo esto lo pude demostrar porque hice un viaje a Israel hace algunos años para hablar con los líderes de los movimientos pequeños de lo que llaman la derecha israelí, que son los movimientos patriotas, no el Likud de Netanyahu, movimientos mucho más pequeños, muy honestos, muy patriotas. Y los líderes de estos movimientos, que son profesionales de defender Israel, no se acordaban de esto. No se acordaban que OLP Fatah había creado a Irán. Y entonces, ¿qué pasa? Como la gente no se acuerda y el control de los medios es tan extenso, a la hora de iniciar el proceso del Tratado de Oslo, le pudieron vender a la gente que OLP Fatah había abandonado el terrorismo y que ahora quería negociar un territorio, la paz a cambio de un territorio. Y de hecho lo que hicieron fue darle un territorio estratégico, Judea y Samaria, a Irán. ¿Son los mismos? Son los mismos. Ahora, en tu opinión, tú me has dicho que ha respondido bien Israel, ¿no? Digo, estamos en guerra y la guerra que ha peleado horrenda, Israel, ¿no? es una guerra justa. La han peleado siguiendo las reglas de la guerra mejor que nadie. Ok, pero ¿frente a qué estamos? O sea, ¿qué va a pasar? Pues estamos frente a por eso yo creo que el tema del boicot es relevante hoy, porque estamos en una coyuntura en la que está en juego el futuro de Occidente, no nada más de Israel. Eso lo entendieron nuestros abuelos cuando organizaron el boicot. Ellos entendían que todo Occidente estaba en juego. Se unieron muchísimos cristianos al boicot. Hoy estamos en una situación parecida. Decías al principio de tu programa que la BBC convirtió una nota que era sobre el apoyo médico que traía el ejército israelí para los civiles de Gaza. Que además luego vi un documental interesantísimo, ¿no? Un reportaje de cómo llevaban las cosas, ¿no? Entonces, esa nota, que es una nota sobre Israel no solamente siguiendo las reglas de la guerra, sino yendo hasta el último a llevar esfuerzo médicos, para asistir a la población civil de Gaza. Incubadoras para niños. Esa nota fue convertida en su opuesto. Afirmaron, la BBC, que no sé si tú escuchas lo saben, pero no hay organización noticiera más importante a nivel mundial que la BBC. Que la BBC, claro. Entonces, la BBC convirtió una nota que era sobre lo buenos que son los israelíes en lo malos que supuestamente son los israelíes. Sí. Tuvieron que salir a disculparse ante la evidencia. Pero eso, en mi opinión, no fue un error. Tú lo calificaste de error, pero en mi opinión, eso no es un error. Porque todo el tiempo hacen este tipo de cosas. Ya vimos al New York Times poniendo en primera plana
una foto del supuesto hospital destruido por el ejército israelí. Ni siquiera era un hospital, no era el edificio. El hospital que supuestamente habían destruido los israelíes seguía en pie. Toda la nota fue falsa, fue una foto de un edificio distinto. Sí, sí, sí. En mi opinión, estos no son errores. No, bueno, son exprocesos, ¿no? Y el dicho dice, calumnia que algo queda. Entonces ellos dan, Claro. dan la noticia falsa en la primera plana y luego se corrigen en un parrafito en la página 11, o veto a saber dónde, y de lo que se acuerda la gente es de lo que vio en la primera plana. Entonces, nos estamos enfrentando... No en páginas interiores. No, exacto. ¿no? Nos Claro. estamos enfrentando a una campaña anti-israelí y antisemita que no es simplemente una campaña anti-israelí y antisemita. Es una campaña antioccidental. Exacto, pero eso nadie lo entiende. No, mucha gente sí lo entiende. O lo están Se entendiendo. manifestaron. ¿Cuántos se manifestaron en Washington? Sí, sí, sí. ¿Sabes qué dijo el Washington Y Post? no eran solo judíos. No, claro que no. Claro es que la no. gente tiene que entender Claro eso. que no eran solo judíos. Los judíos son el 2% de la población en Estados Unidos. Sí, sí, Ahí sí. había más de 200,000 personas. ¿Sabes qué reportó el Washington Post sobre esa marcha en su primera plana? Nada. No, pues es una marcha importante. Nada. Sí, mano. Entonces yo creo que hay una campaña de medios. ¿Por qué todavía no le están explicando a la gente que OLP Fatah creó Irán? Otra vez están diciendo que nada más termine esta guerra, se tiene que reanudar el proceso de paz y firmar ya finalmente con OLP Fatah para la creación de un Estado palestino. Es que peligra Occidente. Claro. Es lo que no están entendiendo, ¿no? Y yo he visto muchos esfuerzos tuyos y de mucha gente como tú explicándolo, ¿no? Lo se estamos van a explicando. repetir. Lo vamos a seguir explicando. Estamos en una situación análoga por el crecimiento del antisemitismo en todo el mundo y el crecimiento del radicalismo musulmán dentro de Occidente. Estamos viendo una situación análoga a la toma de poder de Hitler en 1933. Todo Occidente está en peligro. Y la gente de buena voluntad debe de, en mi opinión, conocer el esfuerzo que se hizo en el boicot de 1933, porque ese tipo de cosas, ese tipo de esfuerzos pueden defender a Occidente. No se trata hoy de un boicot, se trata de compartir información, Claro. de que la gente conozca la documentación que establece qué realmente es OLP Fatah, qué realmente es Hamas, y a qué se está enfrentando Israel, porque por ahí hay un meme muy bonito que muestra a como una criatura gigante de piedra que está defendiendo un pequeño reinado, ¿no? Y entonces la piedra que va a acosar, que va a destruir el pequeño reinado que va rodando Sí. de la montaña, representa al radicalismo musulmán. La criatura esta de piedra que la detiene justo en el último momento para proteger el pequeño reinado representa a Israel y el reinado es Europa. Y entonces la criatura logra detener la piedra para que no destruya Europa, pero sin querer, la parte de atrás de la criatura golpea un pedacito de la muralla. Ajá. Y entonces todo el mundo se pone a atacar a la criatura, ¿no? Y es Sí, un poco, sí, sí. representa esto la estructura de lo que estamos viendo, porque no estamos viendo a los gobiernos de Occidente realmente apoyar a Israel. Estamos viendo muchas manifestaciones en contra de Israel. Pues, ¿qué esperan que pase? Cuando los occidentales nos dejamos seducir por el antisemitismo en la Claro. generación anterior, ¿no? Y no detuvimos a los antisemitas que querían tomar el poder, la consecuencia fue la Segunda Guerra Mundial y la pagamos todos. Es la misma estructura. ¿Qué es lo que toca hacer hoy? Combatir el antisemitismo, como siempre, porque eso es la defensa de Occidente. Tal cual. Es la defensa de Occidente. Y en este movimiento, como pasó en Washington, porque hay mucha gente que dice, no, bueno, pues Israel está atacando hospitales, niños, porque, ¿no? En este esfuerzo por la defensa, hay muchas religiones involucradas. Claro. Cristianos, Claro. católicos, judíos. Si queremos preservar un Occidente libre, donde todos podemos tener nuestra libertad de culto, libertad de prensa, libertad de pensamiento, etc., ese Occidente depende
de que el radicalismo musulmán no nos destruya. No nos destruya y se extienda, que se ha ido extendiendo. Claro. ¿No? Estaba también yo leyendo, en este caso, pues lo que quieren hacer los musulmanes radicales, que mandan gente a todo el mundo, embarazar mujeres, ¿sabes? Para extender. Ese tema no lo conozco. Ah, pues sí, No embarazar mujeres, ¿no? Para que haya una gran población musulmana en el mundo, que de por sí ya la hay. Que de por sí ya la hay. Ahora, no es en contra de los musulmanes, ¿no? No, para nada. No, es a favor. Es a favor. Esto es a favor de los musulmanes. En mi opinión, la relación que Occidente tiene que tener con el Islam es la relación que Occidente tenía cuando yo era niño con el comunismo. Claro. ¿Tú, no recuerdas tú cómo había las llamábamos defecciones? ¿Te acuerdas? Sí, claro. Los deportistas, eran los deportistas soviéticos que competían en eventos internacionales, eran los héroes de la Unión Soviética, los llevaban a todos lados, Sí. charola de plata. Eran VIPs en la Unión Soviética. Sí. Bueno, esos VIPs de la Unión Soviética nada más llegaban a Occidente, hacían lo posible por escaparse. Por quedarse en Occidente. Para volverse trabajadores comunes y corrientes Claro, en Occidente. no querían el VIP. No querían el VIP soviético. Y eso a mí lo que nos decía era que estas gentes eran esclavos. Todos eran esclavos en la Unión Soviética. Y entonces la relación que Occidente tenía con la Unión Soviética y con otros países comunistas era que nosotros éramos su refugio de esta gente. Nosotros éramos refugio de todos los ciudadanos de los países comunistas que se querían escapar, porque no eran ciudadanos, eran esclavos. Sí. Esa es la relación que tenemos que tener con el Islam. Nosotros debemos de ser el refugio de todos los musulmanes que quieren escapar el horror que es el mundo musulmán, porque los gobernantes musulmanes los tienen esclavizados. Entonces, nosotros debemos de ser el refugio de los musulmanes que quieren vivir en un mundo liberal y importar a esos musulmanes y no a los musulmanes radicales. Y creo que ese es, desgraciadamente, no ha sido la política de los estados occidentales. Sí, Hemos estado siguiendo una política las mezquitas que se han construido en Occidente las están financiando Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, inclusive algunas Irán, algunas Turquía. Todos son estados gobernados por partidos islamistas. Sí. Radicales. Claro, pero el chiste es que sí, esto no es contra los musulmanes, esto es a favor de los musulmanes. Combatir el radicalismo musulmán. Del pueblo musulmán. Exacto, ¿no? es a favor del pueblo. Del pueblo musulmán. Combatir el radicalismo musulmán es a favor de los musulmanes de a pie, igualito que combatir la Inquisición era a favor de los católicos de a pie. Idéntico. Si la ideología religiosa está oprimiendo a la misma gente. Sí. ¿No? Es terrible. ¿Le ves pronta solución? No. No, ¿verdad? No. Esto es algo que vamos a tener que pelear toda esta generación para que Occidente salga bien librado. No podemos quitar el dedo del renglón. La decadencia de Occidente, ¿eh? La decadencia de Occidente. Estamos en un problema muy serio, pero yo creo que Occidente puede renacer. Ya lo ha hecho más de una vez. Y el espíritu, el genio de la Ilustración, que es lo que produjo, digamos, los valores y la organización política democrática en la que todavía estamos, eso puede renacer. Es simplemente cuestión de que no nos asustemos. No nos asustemos, porque la gente anda agachada. Con miedo. Y el boicot de 1933 demostró que cuando no nos agachamos podemos cambiar el mundo y nos podemos defender de la barbarie. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer hoy. Pues gracias, como siempre. Nos vemos la próxima Gracias semana. a ti. Oye, Francisco, entonces, ¿cómo nos inscribimos en el curso? Bueno, pues vayan a la página de Management of Reality. No sé si la podamos poner el URL en pantalla. Ajá. Ahí mismo dice cursos, hasta arriba. Pican el botón de cursos, van a ver el curso anunciado del boicot de 1933 y ahí se pueden registrar. Buenísimo. Muchas gracias. Te agradezco mucho. A ti. Gracias, Francisco. ¿Y nosotros qué?